Padre Dios, te damos gracias, Jesús, por la bendición que nos das de poder estar acá hoy, un domingo, quizás en la zona atípico, Padre, donde hace friecito, donde estamos, Señor, quizás en temperaturas pues congelantes. Damos gracias a Dios poder estar en tu casa y queremos que seas tú hablándonos, Señor, a lo profundo de nuestra vida. Y gracias porque sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas a lo profundo del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje esta mañana lo he titulado Una perspectiva diferente. Estaba leyendo, ahora que se viene este tema del frío, leí un poquito sobre los países escandinavos, que es Suiza, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Ellos tienen una perspectiva diferente del frío. De hecho, hasta para adaptar a sus hijos al frío tienen una perspectiva diferente. Ellos le llaman una siesta nórdica. Los países nórdicos le llaman una siesta a los niños, a los pequeñitos. Yo ahora me di cuenta que cuando hace frío acá en México y sobre todo acá en el norte del país, pues salen los bebitos. Pues más, muchos decimos ni los saques. Y una de las características es que en México cuando hace frío, haz de cuenta que dejamos al niño en casa con un calentador y todo, porque nuestra región así es. Si tú te vas allá a los países nórdicos, te vas a dar cuenta que a un niño de 1 o 2 años lo avientan a la nieve así ligerito para que se adapte. Ellos tienen una perspectiva diferente, claro, porque ellos están en una forma diferente de vida. Hoy, si hablamos de temas de educación de los niños, hay una perspectiva diferente. ¿Cuántos tenemos más de 30 años? ¿Alguien me puede decir amén? ¿Verdad que es una perspectiva totalmente diferente? Hace 30 años, más de 30 años, no conocíamos los psicólogos, no conocíamos la terapia para el niño, no conocíamos el tema de el niño está estresado, nada de eso. Mamá te daba un palazo en el lomo y te decía, no estás estresado, lo que tienes es flojera, ¿a poco no? Y hoy es una perspectiva diferente. Y entonces no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Hoy yo veo, tanto en la educación de los niños, ya hay una perspectiva diferente. Si tú analizas hoy también en la educación, en temas sociales, yo vengo de lidiar con los juegos de nuestra generación. Jugábamos a las canicas, al valero, al boto, las traidas escondidas, a los pocitos petroleros. ¿Alguien acá jugó eso? ¿Amén? ¿Sí? ¿Te acuerdas que era, aventabas la pelotita a un pocito petrolero y ahí y salías corriendo? Hoy los niños no, hay una perspectiva totalmente diferente. Se ponen unos audífonos, una diadema y están. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo viste, tú también. Y tú dices, hola. Tú llegas a un cuarto y ves un chamaco hablando, sí, ya lo vi, y jugando Roblox, jugando, no sé, y tú dices, ¿qué onda? Y tú, la otra vez yo llegué con un huerco y le dije, ¿con quién hablas? Con unos amigos. ¿De dónde? Estoy jugando con un amigo de Brasil. Hola, espérate. Lo más que nosotros aspiramos era tener un amigo de la otra colonia, ¿poco no? Era así como que, ya conoce el de la otra colonia porque te ibas en la bici. Ahora es una perspectiva diferente de vida. Estos chavos se meten a esas plataformas digitales, están jugando y se ponen con ese diadema y juegan con alguien de aquí, con alguien de Europa, con alguien. Es una perspectiva totalmente de vida. La vida espiritual, ¿cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Alguien me dice amén. Te tiene que generar eso, una perspectiva diferente de vida. Si Dios no ha hecho que tengas una perspectiva diferente, esta mañana Dios te quiere hablar a lo profundo de tu vida. Fíjate lo que dice Filipenses, por favor. Ve conmigo ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué? Ok. Estos dos versículos, el apóstol Pablo está haciendo alusión a algo fascinante. Si tú lees el versículo 6 conmigo, empieza diciendo: por nada estéis afanosos. Si tú has aprendido a descansar en Dios, tu perspectiva tiene que ser diferente. Menos afán, menos ansiedad, menos angustia, menos dolor. Porque el apóstol Pablo está escribiendo y dice: hey, por nada estéis afanosos.
Y hoy pareciera que nuestra perspectiva de vida sigue siendo exactamente igual a aquellas personas que quizás, y no quiero que se malinterprete, pero es la realidad, que quizás no conocen a Jesucristo. Yo puedo entender que alguien que no conoce a Jesucristo pueda vivir afanado. Yo lo puedo entender, porque de lo profundo de mi corazón yo digo, pues es que no ha conocido esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si esta mañana yo te pregunto, ¿cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Alguien me dice amén? Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. El conocer a Jesucristo me tiene que dar una perspectiva diferente de vida. Un cambio de mentalidad. Mira, ve conmigo ahí en tu Biblia para que dimensiones a qué me refiero. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y acá el profeta Samuel va a Belén, a la casa de Isaí, para ungir a David, va para ungir a David para ser rey. Todos creían que el elegido iba a ser Eliab, su hermano, pero no, el profeta va en busca de David. Y fíjate lo que termina diciendo: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira, ¿qué dice? El hombre. Cuando tú aprendes a caminar en Dios, tu perspectiva tiene que ser diferente. Jehová dice, Jehová no mira lo que tú y yo miramos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hoy yo puedo decir, de acuerdo a lo poquito que uno ha estudiado, que estamos viviendo en una generación de mucho consumo. El día de ayer platicaba con unas personas que se dedican a estudiar y este tema de la mercadotecnia y todo, y decía, hoy vivimos en una generación donde jóvenes pueden comprarse un bolso de 3, 4 mil dólares y traer 5 dólares o no traer dinero, pero traen un bolso caro y se han acostumbrado a eso, a traer un bolso caro o a traer una cartera cara sin dinero, porque la perspectiva es diferente. Ellos lo que quieren es presumir una marca, aunque no traigan dinero. La perspectiva es enseñar una marca. Hoy hay jóvenes que quizás pueden comprarse una playera fina, hermanas o muchachas, un vestido fino, una blusa fina, que tú dices vale 100, 200, 300 dólares, y ni siquiera traer para la pecera o para el carro. Quizás a lo mejor tú dices, ay, qué jóvenes, sí, pero si nos vamos a la realidad un poquito más madura, hoy hay gente que tiene casas pero no tiene un hogar. ¿Sí me estoy explicando? Hoy hay personas que van a una iglesia, pero el corazón está roto. Hoy hay personas que se pueden congregar, pero su corazón está alejado de Dios. Y te das cuenta que nos hemos acostumbrado a eso. Y es ahí donde David logra entender el plan que Dios tenía para él. Y Samuel logra decir, sí es cierto, Dios no mira lo que miran los demás, Dios mira el corazón. Y hoy quizás esa parte se nos ha olvidado. Digo, qué bueno que tienes para todos los lujitos, pero cuando te vas a la realidad te vas a topar con lo siguiente. Fíjate, ve conmigo en tu escritura, por favor. Marcos capítulo 7. Versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Si tú prestas atención, por eso titulé el mensaje Una perspectiva diferente, porque el Señor Jesús, te voy a poner 2 ejemplos donde el Señor Jesús obra de maneras diferentes. El fin es el mismo, pero es una perspectiva diferente. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que aquí hay un vaso de agua que está un poquito menos de la mitad. Tú puedes ver que el vaso está vacío
Y tú puedes decir, ese vaso está vacío. Pero hay alguien que va a decir, ese vaso tenemos la oportunidad de llenarlo, porque su perspectiva es diferente. ¿Y cómo podemos tener una perspectiva diferente? Ejemplo, dice, ponme el versículo, ahí dice, y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó, ¿qué dice? ¿Cuántos quisiéramos que Jesús nos sanara así? Que dice, no, mejor nadota. Y te das cuenta, porque no nos consideramos personas enfermas. ¿Tú crees que al que le escupieron y le metieron los dedos en la lengua con baba le importaba? No, porque su perspectiva era diferente. Como tú y yo hablamos, como tú y yo podemos comunicarnos, como tú y yo escuchamos, lo primero que pensamos es, uy, qué asco. Pero si estuvieras en un momento de enfermedad donde no escuchas, donde no hablas, ¿qué dices? Si me tienen que escupir, que me escupan, porque la perspectiva es diferente. Y hoy ese es el problema que tenemos, que podemos ir a una iglesia o congregarnos sin verdaderamente tener la perspectiva correcta. Y nos hemos acostumbrado a estar, pero con una perspectiva equivocada, creer que nosotros tenemos el control, creer que nosotros decidimos, creer que nosotros podemos hacerlo. Y entonces nos brincamos una de las historias que más se platican en la Biblia, cuando Jesús está con Nicodemo, un estudioso de la ley, y Nicodemo le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Y sabes qué dice Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y sabes cuántas veces lo hemos dicho eso? Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Pero no hemos entendido de qué se trata el nacer de nuevo. Días atrás yo decía, todos tenemos una historia de vida, y de acuerdo al entorno donde nacemos es la perspectiva de vida que tenemos. Hay niños que normalizan todo. ¿Alguien de acá tiene tele con Netflix en su casa? ¿Alguien me puede decir amén? Ok, tus hijos lo ven normal. Lo ven normal. Fíjate que ve normal, que en la casa haya internet, que tengas una suscripción a Netflix y que tu tele tenga control. Lo ve normal. En mi generación la perspectiva era maravillosa cuando tu papá o tu mamá tenían la tarjeta de Blockbuster. Ya vi otras caras, usted ya vi que es de Videocentro y Macro Videocentro. Yo soy de Blockbuster para acá. Y cuando tu papá sacaba eso, y mi perspectiva de vida era llegar al Blockbuster, buscar la película, y no está. Yo volteaba con mi hermana la mayor y le decía, no está. Ibas al mostrador y le decía, una disculpa, estoy buscando Rápido y Furioso 1. Y el muchacho te decía, ok, no está, pero le entregan hoy. Tú veías a qué hora cierran, a las 10. Tú veías que eran las 9:40 y allí estabas esperando en el buzón. Ah, ¿nunca lo hizo usted? No, entonces no eres cinéfilo. Yo sí lo hacía. Yo estaba ahí parado esperando y llegaba alguien y la aventaba y te agarrabas. No, este es Bambi. Entonces, y estabas esperando que aventaran otra y de repente la agarrabas y decías, Rápido y Furioso. Esa era mi perspectiva de vida. Yo le cuento esto a mi hijo el mayor y le hace así como que. El otro es el desgraciado, todavía me dijo, ¿era blanco y negro o a color, pa? Y luego llegabas y ponías el DVD y estaba rayado. O sea, te fijas, eso no lo entienden ellos porque su perspectiva es diferente. Tú le platicas a tus hijos que las películas eran en un DVD y te van a decir, estás bien atorado, estás bien viejo. Su perspectiva es diferente. La edad, el tiempo, la tecnología ha cambiado su perspectiva de vida para bien. Nicodemo, Jesús en la plática le dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Y sabes por qué? Quizás no lo hemos entendido. Nuestra perspectiva de vida tiene que ser diferente. Regresa conmigo a Filipenses capítulo 4 versículo 6. Filipenses capítulo 4, Pablo le está diciendo de manera puntual y dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a estar
cerca de Jesús, pero nuestro corazón está lejos. Nuestra perspectiva sigue siendo igual. Nuestra ansiedad sigue siendo igual, nuestro desánimo sigue siendo igual, nuestra frustración sigue siendo igual. ¿Y todo por qué? Porque no hemos entendido que si Jesucristo está en nuestro corazón, la perspectiva de vida tiene que ser diferente. Hoy que felicitábamos a un hermano que justamente hoy cumpleaños, ayer cumplió otra hermana y de repente hay así cumpleaños seguiditos, yo siempre me acerco y le digo, muchas felicidades, un año más de vida. Y la otra vez me acerqué con una persona y dije, muchas felicidades, un año más de vida, gloria a Dios. Y sentí la respuesta medio depresiva porque me dice, un año más, no, un año menos de vida, pastor. Y dije, espérate, relájate, te ha ido tan mal. O sea, y sí entiendo que su perspectiva es diferente, pero pues disfrútale, es un año más. Cuando Jesús llega a tu vida, tú tienes que entender la realidad de que tienes que tener una perspectiva de vida diferente. Hay personas que nacen en una cuna, donde yo les digo, una cuna medianamente bendecida. Y utilizo la palabra bendición no desde el tema clérigo o eclesiástico, sino de una forma coloquial. Por eso digo mediamente. Porque el papá, independientemente si cree en Dios o no, el papá tiene un trabajo, quizás viene de una familia de empresarios, quizás a lo mejor el abuelo dejó una herencia. Entonces para esos niños se les ve normal pues ir a un colegio. No sé si te acuerdas que hace tiempo un gobernador aquí de México lo estaban entrevistando en un podcast y él le contaba su experiencia de vida, que causó mucho revuelo, que decía, mi papá me castigaba yendo a jugar golf. Todas las mañanas a las 6 de la mañana me levantaba para ir a jugar golf. Y nosotros así, el castigo del angelito. A nosotros nos castigaban barriendo la banqueta en el solazo a mediodía, sudando, y te daban una escoba sin cerdas, o sea, así con el puro palo, y todavía tu mamá era para agarrarte bien y darte, y llegaba y te decía barriste. Pero su perspectiva de vida era el sufrimiento de andar manejando un carrito de golf en el calorón. ¿Y a poco en eso te generaba como un Y yo veía, y la otra vez esta semana me puse hasta a leer los comentarios, porque busqué la publicación, y todos los comentarios de gente que decía, sí, tú sufres así, y a mí esto, y burlándose. Él hablaba de su perspectiva de vida. Si esta mañana yo te preguntara, ¿cuál es la perspectiva de vida que Dios te ha dejado después de conocerlo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida después de que ya está en tu corazón? ¿Cuál es la perspectiva de vida que tienes? Porque ahorita te puse un ejemplo. ¿Cuántos acá creemos en el poder de Dios? Alguien que me diga. Ok, pero quizás no nos sentimos tan necesitados para que Jesús meta sus dedos en la lengua, con saliva, en las orejas, y diga Efata. Porque no nos sentimos ni mudos ni sordos. Y quizás a lo mejor tendríamos que ser honestos y pensar que sí estamos mudos y sordos y necesitamos que Dios desate nuestra lengua para bendición. Porque ese es el problema que tenemos, que muchas enfermedades no las tenemos físicas, las tenemos acá. Y tú puedes venir a la iglesia y estar, pero tu lengua y tus oídos están tan cautivados por lo que el mundo dice, la sociedad dice, que de repente empiezas a angustiarte. Mira, ya escuchaste, mira esto, mira lo. No dice la escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Alguien dice amén? No dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén? Pero escuchas tanto que... Entonces yo creo que es necesario que Jesús escupa y te meta los dedos en la lengua y en las orejas. Pero como no nos consideramos que estamos enfermos, porque estoy en una iglesia, porque veo las predicaciones en línea, porque le pongo like y hasta compartir, no me considero enfermo. A lo mejor sí, pero por eso nos da asco cuando Jesús nos confronta. Fíjate, ve conmigo otra historia, por favor. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 23. Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
Voy a leer desde el 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente. ¿Qué dice? A todos. Yo quiero que preste mucha atención a esta historia, porque Dios le va a hablar a través de esta historia. Cuando tú tienes la perspectiva diferente, vas a entender que no va a ser como tú quieras, va a ser como Dios quiera. ¿Alguien dice amén? Mira, quiero que prestes atención. Versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que ¿qué? Que lo ¿qué? Diga fuerte conmigo, que lo tocase. Ok, la gente le está diciendo a Jesús, le traen al ciego, van y le ruegan, le dicen: tócalo. Y quiero que prestes atención a lo que Jesús hace, porque esta es una lección maravillosa. Versículo 25. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Qué dice? Y escupiendo ¿qué? ¿Qué hizo primero? ¿Lo tocó o le escupió? Si tú prestas atención, agarra, lo saca de la aldea, pero cuando ellos le dicen tócalo, se está refiriendo al tema de sanidad. Entonces Jesús lo saca del entorno, sí, lo saca del entorno, pero para operar un milagro, ellos estaban diciendo tócalo, porque sé que si tú lo tocas vas a sanar. Entonces Jesús agarra, lo saca, y para empezar el milagro, ¿lo toca o lo escupe? Lo escupe. Y esta es una clara lección, Jesús diciéndoles: hey, no me digan cómo tengo que hacer las cosas, no me digan cómo tengo que orar. Yo sé lo que tengo que hacer, soy Jesús. ¿Te das cuenta que nuestra perspectiva siempre es muy diferente? Nuestra perspectiva es: queremos que Dios nos dé el milagro como nosotros queremos. Si no, entonces, quién sabe si existe Dios. Hey, tranquilo. Cuando tú has nacido de nuevo, tú dices: mi papá que está en los cielos tiene control de todo lo que ha de venir. El problema es que nuestra perspectiva es que queremos que Jesús nos toque primero. Y Jesús lo primero que hace es lo saca, lo toma de la mano, sí lo saca, pero cuando va a operar un milagro, todos creíamos que Jesús va a poner sus manitas encima y lo va a sanar. Y no. Si tú prestas atención a cómo inicia el milagro, quiero que prestes atención. Dice, versículo 23, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea. Aquí empieza el milagro, cómo opera el milagro. Y escupiéndole en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni digas a nadie. ¿Qué dice? En la aldea. Muchos, como no nos sentimos limitados, ese milagro también nos da un poco de asco. ¿Quién quiere? Si sabes que quizás en el original, y si te vas a temas conceptuales, en esa época, pues se dicen tantas cosas, que cuando Jesús escupía o que Jesús agarraba la tierra, hacía alusión al Génesis, que porque cuando eres el hijo primogénito también, el hecho de la mezcla que se hace, muchas cosas que los historiadores dicen. Lo que yo sí sé es que cuando uno escupe no es algo muy agradable. De hecho, en los deportes tú has visto que cuando haces ejercicio, cuando tú escupes es algo así como que ay. De hecho, en los deportes, entre los jugadores, si alguien voltea y le hace es como una falta de respeto. Es como un agravio. Pero ¿sabes qué me fascina? Que Jesús dice: no es como lo que tú piensas. Acá resulta que mi saliva es divina, dice Jesús. Que lo que yo escupo es vida. Y tú dices: eso es tener una perspectiva diferente. Que no es como tú y yo pensamos, es como Jesús quiere. Que no es como tú y yo queremos, es como Jesús ha dicho. Que no es como tú y yo si lo creemos o no. El problema es, otra vez radico en lo mismo,
que mientras tú y yo no nos sintamos necesitados de Jesús, siempre lo vamos a querer a nuestra forma, porque no te sientes necesitado. No sé si alguna vez has tenido sed, pero sed, de esa sed que tú dices, he caminado bastante, no he tomado, y que la boca se te empieza a secar y no hayas, y llegaste a tu casa y no había agua purificada. Alex, si me puedes llevar, no había agua purificada, no había nada, y ves una llave a lo lejos, dices, hay una, y traes mucha sed. ¿Y a poco no te acercas a la llave, la abres poquito y la haces poquito nomás? O empiezas, ahí no está purificada, no es blanquita, no es oasis. Hay una hermana que tiene, no es inmaculada, que la hermana me perdone, no es inmaculada, la del botellón rosita. Te vale, trae sed. Y luego sale la noticia. Les recordamos que últimamente las aguas que van a estar saliendo por el grifo no son bebibles porque no han sido tratadas y son aguas de desecho. Tú ya le tomaste, a ti te quitó la sed. Tú estás preocupado si habrá trabajado la junta de aguas en pureza. Tú traes sed, tomaste. Este ciego le pasó igual. Le escupieron, dice, veo como gente ahí moviéndose, le volvieron. No le importó, porque había una necesidad. Mira, quiero que vayas conmigo en tu Biblia, por favor. Juan capítulo 9, versículo 6. Juan capítulo 9, versículo 6. Juan. Voy a leer desde el versículo 1, todavía me quedan unos minutos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, quiero que prestes atención, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten, ¿qué? En él. Hasta aquí quiero que preste atención. Ellos por la ley buscaban una explicación. Una explicación, decir, a ver Jesús, tú que todo lo sabes, dinos quién pecó, si este o los papás, porque para que este haya nacido ciego es que hay algo. Y me encanta la respuesta de Jesús. Jesús les dice, hey, no pecó nadie. No pecó nadie. ¿Sabes por qué está pasando esto? Yo me imagino a Jesús diciéndoles, tengo algo mejor que contarles. Es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Te acuerdas Filipenses capítulo 4 versículo 6? Ve conmigo una vez más, sin perder esto. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estéis. ¿Sabes cuál es una de las características? Regresa conmigo al pasaje que estábamos leyendo. Pero ¿sabes cuál es una de las características del afán? Empezar a cuestionarnos, empezar a hacernos preguntas. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? Y esto, y lo otro, y qué van a pensar de mí, y esto, y aquello. Y Jesús te dice, hey, deja de pensar, es para que mi gloria se manifieste en ti. ¿Alguien dice amén? O sea, porque el problema es ese. ¿A poco no el afán son muchas preguntas sin respuesta? Porque a mí, porque yo, y qué vamos a hacer, y qué va a pasar, y ahora esto, y ahora aquello, y esto, y aquello, Fíjate, yo me di cuenta el día de ayer. En la casa hay un niño pequeño, entonces yo empecé, y el día de ayer con mi cuñado dijimos, vamos a echar a andar una planta de luz que tengo, porque ahora con estas temperaturas congelantes y esto, y la planta está nuevecita, la planta de luz, yo creo que nomás la usé cuando la prendí, nuevecita, y mi cabeza empezó, es que el frío se puede ir la luz, y después el cuarto va a estar bien frío, y esto y aquello, y no prendió la cochina planta nueva. Y ya la tuvimos que echar a una camioneta, se la lleva mi cuñado y me dice, sí, dice el señor que está nuevecita, sí, pero no sé qué el carburador, los que saben de mecánica saben esto, pero que la puede arreglar hasta el jueves.
Y dije, gloria a Dios, para prender el aire. Pero ¿sabes qué empezó a ser mi afán? Se va a ir la luz, se va a congelar, después ¿qué va a pasar? Y empieza tas. Y cuando me dieron la respuesta dije, ¿en qué momento se me olvidó que la Biblia dice que Dios cuida de sus hijos? No lo estoy convencido. ¿En qué momento se me olvidó que la Biblia dice que Dios cuida de sus hijos? Pero a todos se nos olvida que tenemos que nacer de nuevo, A veces la perspectiva de vida se nos vuelve loca. Y yo empecé, no, esto, lo otro. Y yo estaba y veía a mi cuñado y a mi sobrino y nos veíamos. No sé si a veces te ha pasado que tienes algo nuevecito que no funciona y tú, no, y yo todavía le decía, o sea, porque en mi hipótesis era que la luz se iba a ir. Y después me senté y platicaba con mi hermana la menor y le decía, oye, ¿qué onda? Yo ando cortando la luz para usar la cochinada esta. Y me di cuenta de algo. Nuestra perspectiva de vida siempre nos lleva a la ansiedad, al afán, a la preocupación. Regresa conmigo en tu Biblia, por favor. Juan capítulo 9, versículo 3. Respondiendo Jesús, desde el 2 voy a leer, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Ok, yo te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué te interesa más? ¿Responder tus preguntas o dejar que las obras de Dios se manifiesten en tu vida? No sé si me estoy explicando. El problema es que hoy perdemos tanto tiempo en preguntas. Señor, dime por qué es. No, cuando tienes la perspectiva correcta, tú dices, mira, yo no sé qué pasó, no sé por qué a mí, pero lo que yo sí quiero es que la gloria de Dios, el poder de Dios se manifieste en mi vida. Alguien puede decir amén. Eso es lo maravilloso. Si no, tú vas a estar buscando respuestas. Porque yo, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Porque cuando tú naces de nuevo, no preguntas tanto. Confías. Un niño recién nacido no se hace esas preguntas. Nosotros como grandes nos las hacemos a veces. Yo mañana que me tenga que levantar a las 5 y pico de la mañana para ir a trabajar, me voy a hacer la pregunta, ¿por qué no me apellido Slim? Significaría que mi papá pudiera faltar el día. Pero me acuerdo que no. Pero tú crees que un recién nacido, una recién nacida te cuestiona eso. No. Al contrario, se para tu niña o tu niño y te abraza y te dice, te amo, papá, que te vaya bien en el trabajo. Nosotros no las hacemos de grandes porque hemos faltado al principio de la confianza y nos hacemos tantos cuestionamientos como los que estaban allí. Jesús, dinos, ¿quién pecó? Jesús les dice, hey, es para que las obras de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Y yo tengo que decirte algo esta mañana bien importante, que no te lo puedes perder. Yo no quiero respuestas muchas veces, porque a veces las respuestas solamente te dan respuestas y hasta ahí. Cuando tú tienes la perspectiva correcta, tienes que aprender a vivir en las obras de Dios manifestándose a tu vida. Amén. Porque hoy como hijos de Dios siempre, Señor, dime. No, tú tienes que entender que tienes que aprender a vivir en las obras de Dios manifestándose en tu vida. Pero ahí va, las obras de Dios muchas veces no son como queremos. Versículo 4, fíjate. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Qué dice? Fue y se lavó. Esos milagros que a mí me encanta porque es un milagro bipartito. Porque a diferencia del otro ciego, donde Jesús le hace así y el otro dice veo, le vuelve a escupir, le limpia y dice ya veo.
No, aquí esto me encanta, porque en el milagro hay parte de humanidad, y no solamente en el tema de fe, en el tema de acción. Le dice, hace Jesús lodo, se lo pone, y todos creeríamos, al ver la historia, que Jesús va a agarrar su túnica y le va a hacer así. Y Jesús le dice, no, ve a lavarte al estanque. ¿Quién manda a un ciego con lodo en los ojos a buscar un estanque? Y no solamente un estanque, porque hubiera sido más fácil decirle, consigue agua y lávate. Eso sería lo fácil, ¿a poco no? A ver, no debemos olvidar, ahí va otra vez. Está ciego, le escupieron, ahora ciego con 2 plastas de lodo. Lo más fácil que Jesús le hubiese dicho al ciego es, hey, busca agua, pídele a alguien y lávate los ojos. Ciego con la, hey, ¿alguien trae agua? Échenme agua, no sean malitos. Jesús dice que ya me enjuague y voy a ver. Eso hubiera sido lo fácil. Pero escucha la instrucción, presta atención. Versículo 7, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Qué? La instrucción dice, ve a lavarte a cierto estanque. O sea, la instrucción no está fácil. Oigan, ¿alguien, para dónde queda? No dice que hizo eso. Él dice que fue y se lavó. Y sabes, esto que me hace entender, y quiero que el Espíritu Santo lo haga llegar a tu corazón, que él sabía el camino, sabía dónde estaba el estanque. Muchas veces tú y yo sabemos el camino. Lo que nos falta es que Jesús nos escupa en los ojos. No sé si me estoy explicando esta mañana. Tú y yo sabemos el camino, porque yo te puedo decir, Jesús dice que no pequemos, sabemos el camino. Jesús dice que confíes en Él, sabemos el camino. No dice que pidió ayuda, dice que le dijeron, fíjate, yo quiero que analices esto. El ciego con 2 plastas de lodo, le dice Jesús, ve a lavarte, y dicen que él fue y se lavó. Eso es lo maravilloso de la gente que llega a estar ciega, que se vale por sí. No dice que el tipo empezó, ay no Jesús, no hombre, te pasaste Jesús, ya me dejaste aquí con unas pruebas, ayúdenme que Jesús me dejó enlodado. No, eso hubiéramos hecho a lo mejor tú y yo. No, derechos humanos, porque este que anda haciendo milagros se me bañó, llámenle aquí al DIF. Este se está burlando, ya hago una transmisión en vivo, el Mesías burlándose de una oveja que lo dejó. ¿A poco no? Porque hoy todo nos conflictúa. No nos gusta que Jesús nos lleve al límite. Me encanta que Jesús le dice a un ciego con plastas de lodo en los ojos, ve y lávate a este estanque, al de Siloé. Y este tipo no dice que empezó a frustrar, dice, ok, el tipo fue. No sé si preguntó, si caminó. Lo que sí sé es que muy probablemente él se sabía el camino. Y llega y se lava y ve. Tú y yo sabemos cuál es el camino. El problema es que nos ha faltado o hemos olvidado el toque en nuestra vida de Jesús. Y hoy creemos que ese toque de su saliva, del Espíritu Santo sobre nosotros, digo su saliva como tema ilustrativo, del Espíritu Santo en nuestra vida, lo podemos encontrar en todo. Por eso hoy a veces somos una generación que estamos buscando sustituir la presencia de Dios con otras cosas, con eventos, no digo que esté mal, con acciones sociales, no digo que esté mal, con esto, con aquello, y buscamos sustituir el toque de Jesucristo, del Espíritu Santo, con tantas acciones altruistas, que no digo que esté mal. Pero debes de entender que el toque de Jesucristo te hace conocer el poder de Dios. Y hoy hemos buscado sustituir. Por eso hoy en día nuestra perspectiva está equivocada. Hoy creemos que Jesucristo va a llegar a nuestra vida a quitarnos los problemas de este mundo. Hoy escucho en tantos altares hablar de la plenitud, de la felicidad de vida. Es muy subjetivo, lo que a ti te hace feliz, a mí no me hace feliz. Yo tengo un amigo que todas las mañanas
Su desayuno son tiritas de zanahoria, brócolis, uvas, fresas, y me dijo que la fresa se come con el rabito. Y él y eso lo hace feliz. Yo cuando lo veo me dice, gusta. Yo le digo, provecho. Se las acaba y dice, desayuné tan rico, y le veo su cara de feliz, y yo al lado diciendo, este se va a morir. Pero él piensa lo mismo cuando yo agarro una de harina con frijoles, huevito con chorizo, un pedacito, porque le echan ahí en el stripe una tirita así de, ay, se me olvidó en español, bacon. Bueno, discúlpeme que usted no sea bilingüe. Ay, perdón. Pork, bacon. Tocino. Perdóneme. De tocino, así doradito. Y él voltea y me ve con cara de, ¿en serio? Y yo, no trae salsa. Eso a mí me hace feliz. Cuando entiendes la llenura del Espíritu Santo, no podemos entenderla, pero sí se puede ver que una persona está plena, con problemas o sin problemas, con dinero o sin dinero, con salud o sin salud. Hay plenitud. Hay plenitud. ¿Y cómo explicamos esto? Yo he visto gente en su agonía con la presencia del Espíritu Santo, y hay plenitud, diciendo, Señor, gracias porque hasta aquí me ayudaste, voy a tu presencia, y mueren. Y es ahí donde entiendes que la llenura del Espíritu Santo se ve. Es por eso que los ejemplos que te puse, no ves a un tipo quejándose, me escupieron, traigo lodo, que alguien me ayude, Jesús aquí me dejó, como Jesús me manda, nada de eso. Por eso ahora sí entendemos lo que dice Pablo, por nada estéis afanosos. Y hoy hemos aprendido a sobrepensar tanto las cosas, a tener tantas hipótesis, a buscar tantas preguntas, que se nos olvida que Jesús nos dice algo. A ver, hay dos formas de vivir, y lo quiero resumir a esto para terminar. Ves las cosas desde tu perspectiva y desde tu idea y desde tu explicación, o dejas de cuestionar y dejas que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Hay una historia que está en el libro del Génesis, por ahí del capítulo 50, al finalizar la historia, de un tipo que fue agraviado por sus hermanos y pasó muchas circunstancias. Intentaron matarlo, lo vendieron, lo golpearon, lo difamaron, lo exhibieron, porque a veces se nos olvidan esos pequeños detalles. Lo encarcelaron, Dios lo lleva a lo más alto de un gobierno y tiene delante de él a sus hermanos. Y puede matarlo, él puede decir lo que sea. ¿Alguien acá tiene alguien que lo haya lastimado a usted? Dígame amén, pero suavecito. ¿Qué dices amén? ¿Qué harías si Dios te lo pone delante de ti, pero tú siendo jefe? Imagínate, tú eres el jefe de la empresa y resulta que esa persona que te dañó, te lastimó, la tienes aquí abajito. Y de repente llega a tu oficina, tú no sabías, llega y te dice, le voy a pedir un permiso, le dice a sus compañeros, le voy a ir a pedir un permiso a mi jefe. Llega y toca la puerta, tú con toda la autoridad del mundo estás del otro lado de la puerta, lo abres y lo ves y dices, ven pa' acá, manito. Acá nomás Dios perdona, ven, siéntate, ¿qué quieres? Es que fíjese que venía a pedir un aumento y un permiso, y tú con toda la autoridad, fíjate que te va a tocar algo mejor, tu finiquito. Y te antoja de renuncia. Es más, sin finiquito, renuncia, porque lo pudieras hacer, y eso hablaría de tu corazón. ¿Sabes qué termina diciendo José? Le dice a sus hermanos, lo que ustedes utilizaron para mi mal, Dios lo utilizó para darle un bien a toda una comunidad. Génesis 50. Yo no sé qué es lo que te haya pasado, porque muchos traemos el dolor arrastrando, traemos la amargura arrastrando, traemos la ansiedad arrastrando, pero se nos ha olvidado recordar que lo que alguien pudo utilizar para tu mal,
Si has aprendido a confiar en Dios, Dios lo quiere utilizar para tu bien. ¿Alguien dice amén? Entonces deje de quejarse por su pasado. Sí, cuando tenga que ver a aquel que con el que se divorció, es que usted no sabe, Dios lo utilizó para su bien. Mira, ahora se ve más joven. No digo que esté bien, pero ¿a poco no? Ya te ves más joven. A raíz de eso ya empezaste a poner las de Paquita, la del... No, esa no. Ya no pones esas, ahora ya pones puras acá de amor de Ricardo Montaner. Lo que quisieron utilizar para tu mal, Dios lo utilizó para tu bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hoy abrazamos el dolor. Esta mañana, cuando Dios te quiere hablar, para que entiendas que cuando tienes la perspectiva correcta de vida, lo que muchos pueden estar utilizando para mal, Dios lo va a utilizar para tu bien, porque has aprendido a confiar y a esperar en Dios. ¿Alguien me puede decir amén? Incline su rostro esta mañana y dile: Padre, quiero recordar que todo lo que yo estoy viviendo, tú lo vas a utilizar para bien. Sé que en esta carrera de la vida a veces parece complicado entender lo que Dios quiere mostrarnos, pero Dios te lo acaba de decir minutos atrás. Hay ocasiones que no se tiene que buscar una explicación. Hay ocasiones que no se tiene que buscar el por qué o a quién culpar. Hay ocasiones donde Dios solamente quiere decirte: hey, es para mostrarte mi gloria. Así es que deja de vivir en el rencor, porque podemos acostumbrarnos a estar a los pies del maestro, pero nuestro corazón lleno de rencor. Podemos acostumbrarnos a venir a una iglesia sin ser llenos del Espíritu Santo, viviendo en angustia, sobrepensando las cosas, temerosos, y nuestra boca sigue estando llena de amargura y de dolor. Y esta mañana Jesús te dice: efata, se ha abierto. Empieza a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Esta mañana oro para que llegues a tu casa y empieces a ver la gloria de Dios en tu vida, para que salgas de este templo y empieces a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Y lo que antes te causaba dolor, lo que antes te causaba angustia, te va a causar saber que la gloria de Dios se va a manifestar sobre ti, que el poder de Dios se va a manifestar sobre ti. Escuchas tantas cosas en la sociedad, en este tiempo se escuchan tantas cosas, pero esta mañana Dios te dice: no olvides, hijo, no olvides, hija, que la gloria de Dios está contigo, y te voy a bendecir y te voy a cuidar, y pongo ángeles acampando alrededor tuyo, te dice Dios, defendiéndote, cuidándote, abriéndote camino. Aunque la gente diga mil y una cosa, yo estoy contigo, te dice Dios. Quizás no lo vas a entender, y hay cosas que no tenemos que entender, simplemente tenemos que aprender a vivirlas. Y dile: Padre, hazme recordar que tú estás conmigo y que pensamientos de bien tienes para mí. Y es ahí donde tienes que hacer una reflexión y decir: he tenido la perspectiva incorrecta de vida, he perdido tanto tiempo en afán, en ansiedad, en angustia, cuando he tenido que aprender a nacer de nuevo, entender que estoy en una cuna de oro, que mi Padre que está en los cielos tiene cuidado de mí, que ha mandado a sus ángeles a protegerme, que Él abre las ventanas de los cielos y me derrama bendición hasta que sobre y abunde, que es mi Padre el que sana, que es mi Padre el que siempre me protege. Y sí, solamente tenemos que dedicarnos a vivir y saber que Dios tiene cuidado de sus hijos. Esta mañana dile: Padre, oro porque seas tú guardándome en cada momento, que seas tú, Señor, bendiciéndome.